Aprende a practicar una relación de autocuidado desde la psicología positiva y contextual en este espacio de podcast llamado Aquí Hablamos de Cuidado, con Karen Arteaga y Juliana Pérez. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @Aquí Hablamos de Cuidado. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a nuestro quinto episodio de la saga Los hábitos que promueven el bienestar. Mi nombre es Juliana Pérez y el día de hoy vamos a conversar acerca del perdón. El perdón es el quinto hábito que está enlistado dentro de la investigación que llevó a cabo Sonja Lyubomirsky y sus colaboradores, de la cual el resultado o uno de los resultados es el libro que les hemos hablado, La ciencia de la felicidad. Y es interesante porque el perdón es una gran herramienta terapéutica, pero es una de las más desafiantes. ¿Qué es el perdón? ¿Qué no es el perdón? Todas las personas necesitamos vivir una experiencia de perdón cuando hemos sido víctimas de alguna ofensa, de alguna agresión. Hay muchas preguntas que rodean lo que es el perdón y durante mucho tiempo el perdón se entendió como una experiencia que ocurría solamente dentro de personas que militaban en algún tipo de sistema religioso. Por lo tanto, por mucho tiempo tampoco fue estudiado porque simplemente la psicología no lo consideraba como objeto de estudio. Sin embargo, desde que la psicología positiva empezó a investigar qué es lo que hace que las personas seamos más felices, vivamos con mayor bienestar, el foco de atención se centró en muchos elementos que durante un tiempo no parecían tan importantes. Y uno de ellos es el perdón. Quisiera comenzar aclarando que el perdón es un proceso psicológico que comienza con una decisión, pero que implica un tiempo. Y que ese proceso se vive de manera individual, subjetiva y es muy propio de cada ser humano. El perdón es una palabra de latín compuesta que está compuesta por dos elementos: per, que es soltar, y don, que es como una especie de regalo. Durante mucho tiempo hemos entendido el perdón como un favor que le hacemos a otra persona que en algún momento generó algún tipo de ofensa, de agravio o nos hizo algún tipo de daño. Las investigaciones sugieren que el perdón es poderoso porque en vez de ser un favor que le hacemos a alguien más, es un favor para nosotros mismos. Y es la decisión voluntaria de cesar la necesidad constante que experimentamos los seres humanos de venganza y evitación cuando alguien nos ha lastimado. Y la verdad es que el perdón es contraintuitivo. ¿Por qué el perdón es contraintuitivo? Porque cuando nosotros hemos sido lastimados o violentados, nuestra naturaleza humana, lo que nos dicen nuestros instintos, nuestra lógica, es que queremos dos cosas. Y muchas veces queremos las dos cosas al mismo tiempo o vamos de un polo a otro, pero oscilamos en la misma línea. Vamos de querer venganza, de que la persona que nos lastimó sufra lo mismo que nosotros sufrimos o que nos hizo sufrir, o simplemente queremos evitar cualquier contacto, cualquier recuerdo, cualquier reconocimiento de lo que esa persona nos hizo a nosotros. El perdón implica un proceso psicológico en el que uno reconocemos el daño, el dolor que experimentamos por la afrenta sufrida. Lo aceptamos, porque el dolor emocional no tiene otra forma de transitarse y de vivirse que aceptándolo. Y es cuando nos abrimos, tenemos la apertura a aceptarlo, que podemos, al transitarlo, al final decidir qué es lo que queremos hacer, qué es lo mejor que podemos hacer con esa experiencia que tanto dolor nos generó. Fíjense que en esa descripción que acabo de decir ya estamos desmitificando muchos elementos que a veces están asociados al perdón. El perdón no es olvidar y pretender que nada pasó. Por el contrario, el perdón requiere un reconocimiento claro y consciente del dolor y del malestar que me generó esa situación y esa persona. 2.
El perdón requiere tiempo, comienza con una decisión, pero es un proceso que hay que vivir. Y hay que vivirlo desde el planteamiento de que voluntariamente renunciar a desear que a la otra persona le pase lo mismo que me generó a mí o que conecte con el mismo dolor o con la misma pérdida que conecté yo, implica que yo desee dejar de hacer eso porque en el momento en el que yo conecto con que deseo que eso le pase a la otra persona, uno, estoy anticipando a que ocurra algo que no está dentro de mi rango de control. Dos, al elicitar cada vez la situación dolorosa y el dolor que eso generó y desear que al otro le suceda y además sufrir porque al otro probablemente no le esté sucediendo, nosotros lo que hacemos es conectar una y otra vez con esa experiencia dolorosa y con ese dolor. Y si bien acabo de decir que el dolor solamente se puede transitar aceptándolo, nosotros voluntariamente no nos provocamos dolor, porque eso sería una postura masoquista muy poco saludable. ¿Me explico? Así que cuando nosotros decidimos voluntariamente renunciar al deseo de venganza, de que el otro experimente lo mismo que yo experimenté, o dejo de huir de lo que pasó y pretender que nada pasó, entonces empieza un proceso de sanación interna, sanación a nivel emocional y a nivel psicológico, donde yo me desprendo de ese evento que ocurrió en el pasado, que no puedo hacer nada para cambiar, no tengo una máquina en el tiempo para viajar al pasado y regresar y deshacer o haber hecho algo diferente, pero sí tengo el presente para decidir cómo esa situación, cómo ese agravio me impacta hoy. ¿Y qué es lo que quiero hacer con eso hoy? ¿Y qué es lo más amable, qué es lo más justo que puedo hacer conmigo y para mí? El perdón no es una solución mágica, es un proceso terapéutico que implica tiempo, que implica un desafío porque es contraintuitivo, pero que vale muchísimo cada esfuerzo y cada punto de transición, porque al fin y al cabo es una muestra de amor y de salud propia que nosotros decidimos hacer, entendiendo que aunque no podemos viajar al pasado y cambiar lo que sucedió, no somos hijos ni víctimas de nuestra historia. Somos lo que decidimos hacer con lo que nos ha pasado y sobre todo somos con lo que estamos comprometidos que queremos ser y cómo es la vida que queremos vivir. Así que si en algún momento has experimentado dolor, como lo he experimentado yo también, si en algún momento has sido víctima de alguna situación abusiva o de agresión, el perdón es un recurso que está allí para la propia sanación y es un acto hecho en favor de la salud propia. Sin embargo, quiero ser muy ética y muy responsable cuando estoy diciendo esto, porque no todas las agresiones, no todas las afrentas, no todos los daños y las situaciones dolorosas son las mismas ni tienen la misma naturaleza. Y por eso cada persona es única, cada proceso de perdón es individual, cada tiempo se tiene que respetar y las implicaciones de cada quien y del proceso que vive son totalmente diferentes y tenemos que aceptarlo. No es lo mismo transitar un proceso de perdón de una infidelidad marital o de noviazgo a tener que transitar el perdón por haber sido víctima de abuso sexual o víctima de abuso emocional, por haber sido víctima de cualquier otro delito donde se infringieron mis derechos. Y además hay un sistema judicial que organiza las leyes y el comportamiento. ¿Qué quiero decir con esto? El perdón no es olvido y pretender que nada pasó. El perdón no es reconciliación. La reconciliación solo puede ocurrir cuando hubo un vínculo entre dos personas y ambas personas están dispuestas a reconstruir la relación y el victimario, la persona que causó el daño, se compromete cada día a cesar el comportamiento que generó el daño. Yo puedo decidir perdonar a mi pareja por un daño e igual decidir que no quiero continuar la relación. Puedo decidir continuar la relación y no estar lista para perdonar y vivir todas las implicaciones que eso tiene. Y por último, y más importante, quiero destacar que el perdón no es impunidad.
Yo incluso puedo tener una postura amable, benevolente, compasiva hacia una persona que violentó mis derechos, porque ha sido mi elección, porque ha sido mi postura entre la vida, porque es mi decisión, forma parte de mis creencias, pero las consecuencias legales y jurídicas tienen igual que darse. ¿Me explico? Y precisamente cuando esas no se dan, todavía necesitamos más trabajar el perdón, porque muchas veces consideramos que cuando se haga justicia vamos a encontrar satisfacción a esa necesidad natural e intuitiva de que el otro sufra o tenga una especie de su propia medicina, una probada de su propia medicina. ¿Y qué pasa cuando el sistema judicial, las circunstancias o las consecuencias no son como deberían ser? Nos quedamos presas, víctimas de esa situación. Nos quedamos esperando que el sistema judicial actúe. Eso no es justo con nosotros. Y la verdad es que nosotros tenemos una responsabilidad con nosotros mismos de cómo vivir. Por eso, el perdón es una gran estrategia asociada al bienestar, porque es la única forma que nos permite cambiar lo que ocurrió en el pasado, no porque cambiamos lo que pasó, sino porque lo que pasó no determina nuestra realidad. Cuando nosotros voluntariamente decidimos seguir aferrándonos a deseos de venganza y conectamos una y otra vez con el evento doloroso, lo recreamos en nuestra mente, es como revivir toda la experiencia dolorosa. Y si bien la experiencia dolorosa tiene que ser una realidad que aceptemos y que transitemos, voluntariamente necesitamos renunciar al deseo de que el otro sufra lo mismo, porque al fin y al cabo quienes acabamos sufriendo somos nosotros, ya que no tenemos control del otro, no tenemos control de la conciencia del otro, de la capacidad de reflexión del otro, ni siquiera del sistema judicial si hubo una violación de derechos. Eso no quiere decir que yo no voy a hacer una denuncia, eso no quiere decir que no voy a esperar lo que las leyes y lo que el sistema digan que puedo esperar y que debo hacer. Pero el tema es, ¿cómo estoy viviendo mi vida yo mientras eso sucede? ¿Me quedé pegada al pasado? Todos los días conecto con el rencor, que es rabia, malestar y resentimiento acumulado. ¿Quién se consume al conectar con esa experiencia? Las emociones están diseñadas para ser transitorias. Ninguna emoción sostenida en el tiempo es saludable. Hay una filosofía oriental que habla de el rencor y el resentimiento y nuestro apego y nuestro abrazo a él hasta que consideremos que se hizo justicia. Es como agarrar una brasa que acabo de separar del fuego e intentar lanzarla a la persona que me lastimó. En el proceso, quien se va a hacer más daño voy a ser yo. Quien va a acabar quemada voy a ser yo. Porque ciertamente el resentimiento se convierte en una especie de veneno emocional que no solamente afecta nuestra salud emocional y nuestros proyectos, sino que acaba afectando hasta la misma composición celular de nuestro cuerpo. Hay muchas evidencias de lo que hace el rencor y lo que hace la rabia acumulada y reciclada en los seres humanos. Eleva la producción de cortisol, conectamos continuamente con el estrés, con la ansiedad. Y la verdad es que el rencor nunca se sacia. No hay una consecuencia que pueda experimentar la otra persona que sea suficiente para compensar el dolor que nosotros vivimos. Entonces, desde esa perspectiva, quizás la compensación no está en que el otro experimente lo mismo, porque al fin y al cabo yo sigo con mi dolor. Quizás no se trate de la compensación, quizás se trate de mi propia decisión de sanar y de tener la mejor vida que pueda tener, aceptando que fui víctima de una injusticia, aceptando el dolor y el malestar que eso me generó, incluso compartiéndolo cuando lo tengo que compartir, comunicándoselo a personas con las que tengo un vínculo, trabajando en acompañamiento terapéutico y hacerlo principalmente porque merezco una vida digna y una vida saludable. Y soy yo la que puede tomar esa decisión. Si hay algo que nos priva el rencor, el odio y la violencia en cualquiera de sus formas, es de nuestra dignidad como seres humanos a vivir la mejor vida que podamos vivir y de lo que verdaderamente es importante para nosotros. Si has sido víctima de dolor, de injusticia, estamos en un mundo donde lamentablemente eso sucede muchísimo. Tienes todo el derecho a sentir el dolor que estás sintiendo.
y al mismo tiempo tienes todo el derecho a vivir la mejor vida que puedas vivir a pesar de eso, porque no eres y no soy lo que me pasó, soy lo que decido hacer con eso. Y por último, quiero decirles con mucha responsabilidad también que si alguien está escuchando este episodio y se encuentra actualmente en una situación donde es víctima de algún tipo de violencia, de desigualdad, de maltrato o de abuso, el perdón no es la opción en este momento. La opción es ponerte a salvo, poner distancia, romper esa relación, buscar ayuda y después empezar a trabajar el perdón, porque necesitamos estar a salvo para perdonar. Perdonar no es quedarnos en una situación donde estamos siendo violentados y atacados continuamente. Si esa es tu situación, el perdón no es lo que necesitas. Necesitas ponerte a salvo. Y después, cuando estés a salvo, lejos de esa relación, lejos de esa situación, considerar cuando estés listo para empezar un proceso terapéutico sobre el perdón. Para cada quien el proceso es diferente. Muchas veces necesitamos acompañamiento terapéutico. Indistintamente de la experiencia dolorosa que hayas atravesado, 3 cosas importantes nos gustaría que tomes en cuenta. Primero, eres un ser humano valioso y digno por el simple hecho de ser humano. 2, mereces vivir la mejor versión de vida que puedas vivir. Y 3, lo que te pasó, la injusticia, el dolor, la desigualdad, el maltrato, el abuso, es un elemento en tu historia, pero no determina quién eres. Cuando nosotros voluntariamente aceptamos iniciar un proceso de perdonar, nos estamos haciendo un gran favor a nosotros mismos. Nos estamos liberando de una carga muy pesada en la espalda, sobre la cual no tenemos control de lo que le pasa al otro, pero sí podemos elegir de qué manera queremos vivir. Y además tenemos la oportunidad de vivir la mejor versión de vida sin que el rencor, sin que el odio afecte nuestro cuerpo, afecte nuestra salud y afecte nuestros planes y nuestra vida, simplemente porque merecemos algo diferente y merecemos dignidad. Así que el perdón no es una máquina en el tiempo, no es una solución mágica, es un proceso desafiante, cada quien lo transita de manera diferente. Para algunas personas es sumamente útil hablar con un terapeuta, para otras es compartir y reconocer la experiencia dolorosa ante una persona con la que se tiene un vínculo. Para otras es hacer una denuncia, aunque haya muy pocas posibilidades de justicia legal, pero se hace por amor propio. Indistintamente del dolor que te haya generado una persona o una situación, los seres humanos merecemos vivir en paz y merecemos vivir lo mejor que podamos. Y los primeros que procuramos eso somos nosotros mismos. Hay un autor que es un psicólogo que se ha dedicado a estudiar el perdón y hay ya un enfoque de terapia centrada en el perdón que se hace con mucha ética y respeto, que se llama David Enright. Si ustedes están interesados en saber un poco más, pueden buscar su libro. Uno de sus libros más famosos es Las 8 claves del perdón. Pueden buscar acompañamiento terapéutico si quieren compartirlo con alguien que tenga un buen vínculo. Y simplemente, si todavía se dan cuenta que no están listos para transitar esa decisión de soltar voluntariamente el deseo de que el otro sufra como nosotros nos hizo sufrir, sea amable contigo. Respeta tus tiempos y cuando estés listo, inicia el proceso. Una carta escrita al agresor puede ser un ejercicio terapéutico muy liberador, que siempre hacemos por nosotros y porque nosotros lo merecemos. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Cuidarnos es fundamental para vivir una vida con mayor bienestar y esperamos que este espacio se sienta como uno para cuidarte. Gracias por acompañarnos en este episodio. Puedes conocer más de nosotras y nuestro contenido en todas nuestras redes sociales. Nos consigues como @aquí hablamos de cuidado. Hasta un siguiente encuentro.